Bueno, hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo y espero que aguanten, ¿verdad? Porque después de comer da sueño. Pero voy a tratar de que se vuelva bien interesante esto, porque de hecho lo es. Y como dije, los tres temas van hilvanados en la misma dirección y este sería como el cierre de los dos anteriores, ¿verdad? Vamos a leer Mateo capítulo número 4. Dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Antes decíamos los que tienen donde sentarse, ¿verdad? Una vez me preguntaron si ese era otro don del Espíritu. Pero bien, hermanos, he querido leer este pasaje porque aquí se encuentra algo que se da en llamar los pilares del evangelio, los pilares de la predicación. Y ustedes saben de que si uno, por ejemplo, va a hacer una casa, uno pone pilares. Si se va a hacer una construcción, cuanto más grande sea un edificio, puede ser el local de una iglesia, si algo es fundamental, son los pilares. Y de repente a veces cuando uno tiene una estructura organizacional, así como la iglesia, ¿verdad? Y de repente hay todo un esquema, hay pastores, supervisores, líderes. Uno dice, hermano, mire, estos son los pilares de la obra. Y más si hay hermanos que son bien destacados, uno señala y dice, es que estos son pilares. Entonces uno se da cuenta de que los pilares son los que sostienen una construcción, sostienen una organización, un movimiento, y los pilares son determinantes. En el caso del evangelio, hermanos, realmente hay pilares. Pilares que son propios de la tarea, propios de la labor, y por ser pilares no se puede quitar uno. Porque cuando usted quita un pilar, las cosas se descomponen. Entonces, acá cuando la Biblia habla de que Jesús predicaba, como decíamos en el pensamiento anterior, el Señor es el ejemplo, pero en todos los aspectos, ¿verdad? De tal manera que en esto de cuidar de los pilares del evangelio, Él nunca se descuidó. Y por ejemplo, dice de que recientemente Él había llamado a los que Él quiso que fueran sus discípulos, quienes dejándolo todo lo seguían. Y entonces dice, recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vámonos al primer pilar, la enseñanza. Definitivamente, hermano, la obra de Dios, sobre todo la conducción de una iglesia, la conducción del pueblo de Dios, el que las personas prácticamente vayan cada día mejorando, creciendo, lleguen a una posición de madurez, no se puede lograr si no hay enseñanza, ¿verdad? Una congregación que carezca de enseñanza es una congregación debilitada. Una congregación que carezca de enseñanza es como que la gente no tenga comida. Vaya a un comedor, a un restaurante y le digan, meseros hay, mesas también, tenedores y cuchillos igual, pero no hay comida, ¿verdad? Entonces la enseñanza es la que nutre a las personas en la vida espiritual
Y ustedes saben que todo lo que existe en la vida de un ser humano, todo lo material, todo lo psicológico, todo lo moral, depende de lo espiritual. No depende lo espiritual de lo psicológico, ni lo moral, ni de lo moral, sino que todo depende, aún la misma fuerza física de una persona depende de su espiritualidad. La Biblia dice: el corazón contento hasta hermosea el rostro, pero un corazón o un espíritu débil enferma. ¿Verdad que sí? Entonces quiere decir que lo espiritual, que es lo que no se ve, sostiene a lo que se ve. Entonces, ¿qué ocurre? No puede ser fortalecido lo espiritual si no hay enseñanza. ¿Y eso qué significa? Significa que todos los que estamos acá, sean los líderes, sean los supervisores, sean los encargados de una zona, sean obreros, sean pastores, nunca nuestras ponencias deben carecer de enseñanza. Todo el tiempo, aunque la enseñanza sea breve, aunque la enseñanza parezca pequeña, aunque la enseñanza sea corta, quizá sencilla, pero debe haber enseñanza. Jesús nunca dejó de enseñar. Él enseñaba. Enseñaba con su vida, enseñaba con su ejemplo, enseñaba con sus palabras, enseñaba. Todo el tiempo enseñaba. Nadie se acercaba a Jesús sin irse y haber aprendido algo. Todo el tiempo la gente aprendía, y cuando uno aprende, uno quiere estar ahí. ¿Verdad? Pero cuando uno va a una ponencia, a un culto, y va repetidas veces, llega un día, llega otro día, llega otro, y siempre lo mismo, ¿verdad? Se leen los pasajes y se habla de lo mismo. O si no, no se enseña nada. Y de repente hay congregaciones que prefieren que este día es de oración, hermanos, porque no tienen nada que enseñar. Este otro día es de testimonio, hermanos, porque no hay nada que enseñar. Y este día, hermano, hemos invitado al predicador que andaba por allá, que se llama Juan y que es hermano de Pedro y que dice que es primo de Neftalí. Pero no hay enseñanza. Cuando lo que una iglesia necesita es enseñanza. Ahí usted inclúyale temas de doctrina, explicaciones de libro, explicaciones de pasajes, la misma palabra como tal, abonada con elementos históricos, abonada con enseñanzas prácticas, pero que la gente que llega y sale de una reunión, sea de una célula o lo que sea, o el culto, la gente pueda decir: hoy he aprendido y hoy sé más que cuando entré. Y entonces la enseñanza lo que hace es no solo fortalecer, no solo nutrir, sino que motiva a las personas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo va a enseñar si no sabe? ¿Verdad? Nadie va a dar lo que no tiene. Entonces, para poder enseñar hay que aprender. De ahí que todo buen siervo de Dios, todos y cada uno de nosotros, independientemente del tiempo que tengamos, toda la vida necesitamos vivir aprendiendo, vivir creciendo. Nunca podemos decir: ya lo sé todo. Toda la vida uno es alumno. Para poder llegar a tener una capacidad de enseñanza, recordemos que jamás el alumno es mayor que su maestro. Puede llegar a ser igual, pero no mayor. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que para poder tener que enseñar, yo debo de aprender. Entonces, el aprendizaje de un maestro, de un líder, de un supervisor, de un pastor que va a enseñar a su congregación y que toda la vida tiene que enseñarles desde los detalles más mínimos hasta los más grandes, es porque él es alumno. ¿Me explico? Es maestro porque a la vez es alumno. ¿De quién es alumno? Del Señor. Él va y él se nutre, habla con Dios, medita, estudia, reflexiona, apunta, anota, hace bosquejos si quiere.
investiga, pregunta. ¿Por qué? Porque cuando él vaya a dar la enseñanza, él sabe cómo va a iniciar, cómo se va a desarrollar, a dónde va a terminar, qué idea va a plasmar. ¿Me explico? Eso le evita al predicador estar ahí que no sabe ni por dónde comenzar, ni por dónde irse, ni mucho menos cómo salir. ¿Verdad? Y eso le evita el que esté utilizando el tiempo en cosas que a veces uno las ocupa porque no haya para dónde agarrar, ¿verdad? Y está diciéndole a la gente, digan gloria a Dios, pues otra vez, hermano, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, otra vez. No, mejor siga hablando, siga enseñando, ¿verdad? Sigue enseñando y la gente estará ahí y el corazón estará ávido y la gente dirá qué lindo, qué rico, qué agradable, y usted dirá de repente amén. ¿Y por qué no sigue, hermano? Usted le dice tranquilos, vengan mañana, pero enseñen. Sin ese pilar no funciona. Por eso dice recorría, caminaba, iba a las sinagogas. Ahí eran los centros de enseñanza. Ahí eran donde estaban los maestros de élite. Ahí llegaba ¿a qué? A enseñar. ¿Por qué? Porque la idea en el evangelio es enseñar. Entonces una buena pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿estoy enseñando? ¿Ah? Es muy importante. Vámonos al segundo pilar. Después de que él dice enseñaba, predicaba el evangelio del reino. Predicar es muy diferente de enseñar, porque la predicación es esa proclamación. Pero qué interesante, que proclamaba el evangelio del reino. Pero ¿a qué se refiere con el evangelio del reino? Porque reino es una palabra muy extensa, ¿verdad? Porque reino, que uno dice, hermano, mire, ¿y por qué, por ejemplo, Mateo habla del reino de los cielos y los demás dicen reino de Dios? ¿Y por qué Jesús decía el reino ya está aquí, pero cuando venga en su reino? Y, Dios mío, ¿y esto qué es, verdad? ¿Qué ensalada es esta, verdad? Porque reino de los cielos, reino de Dios, reino ya, reino venidero. Y al final, ¿qué es el reino? Bueno, el reino es todo. El reino es, por así decirlo, el dominio de Dios en la vida, en el universo, hoy, mañana, siempre, y que se caracteriza por enseñar valores. El reino de Dios no es simplemente vivir en un paraíso y sin ropa, ¿verdad? Como piensan los que vamos a llegar. Ustedes ya sabían que hay gente que dice que el evangelio del reino ya está llegando y hasta los cultos sin ropa lo hacen. Hablando en serio. Son las iglesias nudistas. Pero porque dicen que están cayendo en el estado de inocencia. No, si un pastor en Houston se andaba bien afligido y a él le gusta bromear y me dice, pastor, estoy afligido. ¿Por qué? Le digo, ya vamos a andar desnudos, me dijo. Y le digo yo, ¿por qué, hermano? Porque fíjese de que, mire, primero les agarró de que solo apóstoles. Hoy dice que son patriarcas. Después vamos a llegar a Adán y Eva, hermano. Vamos para atrás. Pero el asunto es que es cierto, ya hay iglesias en el mundo, no muchas, donde la gente se quita la ropa. Porque dice que han llegado a una mentalidad tan pura que ya andando desnudos no sienten tentación. Pero esa es una locura, ¿no? Pero a lo que voy es que es el evangelio del reino. Si el reino es, dijo Cristo, no pregunten dónde está, ya está aquí. No vean si va a venir mañana, ya vino. Pero ¿y por qué el reino? Él vendrá con sus ángeles en su reino. Y entonces, ¿cómo es que va a venir si ya está?
Ahí es donde sale aquella postura teológica. El reino hoy, el reino ya, pero todavía no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en realidad el reino de Dios, hermano, es todo un dominio que tiene en el presente el Señor, siempre lo ha tenido porque Él es Dios del universo, Él es omnipresente, Él todo lo controla y también un día gobernará plenamente apartando al mal. Hoy, a pesar de que hay mal, a pesar de que está Satanás presente y los demonios, Él sigue siendo el rey que gobierna. Cuando todo esto lo quite, será un rey absoluto. Ya lo es, pero entonces lo demostrará. Pero entonces, ¿qué le quiero decir algo? Cuando él predicaba y decía, el reino ya está aquí, razón tenía. ¿Por qué? Porque estaba él hablando del amor, del perdón, de la paciencia, de la misericordia, de la confianza, de la salvación, de ser correcto, de ser honesto. Eso es reino de Dios. ¿Ah? El reino de Dios no son las florecitas, que qué verdecito el campo, ¿verdad? Eso puede ser una parte física futura cuando todo sea restaurado hasta la creación. Pero el reino de Dios encabezado por Cristo es precisamente todo aquello que tiene que ver con lo justo, con lo santo, con lo puro. Entonces, cuando Jesús se paraba a dar sus cátedras, Él enseñaba y predicaba y hablaba de salvación y de perdón de pecados. Eso es reino de Dios. Y también hablaba de comunión con el Padre. Eso es reino de Dios. Y también decía, hablemos sobre la bondad, hablemos de cómo amar a Dios y amar al prójimo. Eso es reino de Dios. Todo lo que tiene que ver con la conducta correcta que el ser humano pueda lograr hacer, eso es reino de Dios. Entonces, ese es un pilar. Cuando uno no lo intensifica, cuando uno no hace énfasis en el reino de Dios y lo que es en verdad, la iglesia no sabe, hermano. Usted puede tener a la célula ahí con usted en un momento, en una reunión, cantan el sector, la iglesia, los hermanos, los diáconos, las diaconisas y saben cómo pararse, saben cómo recoger la ofrenda, saben cómo cantar, saben que se van a poner un uniforme, saben de la liturgia, pero ¿y los valores? Aquello que los lleve a que si la hermana de aquí las ofendió, esta le va a venir a pedir perdón y esta la va a perdonar, y que se aman los unos a los otros y que se socorren y que se apoyan y que se ayudan y que son humildes y que son bondadosos y que saben tener misericordia. Eso no lo arregla una liturgia. Eso solo lo arregla la proclamación de los valores del reino de Dios. Entonces ahí tiene otro pilar: enseñanza, proclamación de valores del reino. Pero de ahí viene un tercer pilar. Ya pusimos dos. ¿Cuál es el otro? Que él, además de predicar el evangelio, sanaba a todos de toda enfermedad y de toda dolencia del pueblo. Si yo le pregunto, ¿Jesús sanaba? Sí, ahí lo dice. A todos de toda enfermedad, correcto. Pero unos de ellos eran ciegos, otros de ellos eran sordos, otros de ellos eran leprosos, otros eran paralíticos, unos tenían fiebre, otros grandes infecciones, unos tenían lepra, ¿o no? ¿Y cómo los sanaba? La mayoría de veces que sanó un enfermo fue tocándolo. O lo tocaban a él o él tocaba a los enfermos. ¿Qué significa? Que los pilares del reino de Dios, los pilares del evangelio, la enseñanza, la proclamación de los valores del reino, no pueden quedarse en teoría. Son llevados a la práctica y ambos se fusionan y se encarnan cuando nosotros tocamos al pueblo, cuando hacemos contacto, cuando nuestra bondad fluye hacia el otro, cuando el otro no solo nos ve hablar grandes cosas y decir grandes frases y nos admira y dice qué mensaje, no, sino cuando ese mensaje se baja y llega y toca y abraza al necesitado. Y al enfermo también lo toca.
Yo fui a Bolivia con mi esposa, fuimos 2 veces a predicar, no sé si está el hermano Chucky aquí, pero yo no, ya ve que la gente allá habla dialecto y la mayoría dialecto, yo con mi español medio hablado, ¿verdad? Y entonces, pero se hacían filas porque en el idioma de ellos les dijeron que yo iba a orar por ellos. Y se me hace la gran fila. Y yo ahora, ¿cómo les entiendo, verdad? ¿Qué quieren? Pero le digo a mi esposa, ¿y yo qué les voy a decir? Pero me decía, a la cabeza, decía yo. Padre, ayúdalo, quizás la cabeza le duele, ¿verdad? Entonces yo oraba. De ahí, y llegaban otros y me decía, el estómago, Padre, y le imponía mano. Las cosas que nos entendíamos, ¿verdad? A pura tocada, pero nos entendíamos. Lo que le quiero decir, que una de las cosas que yo vi, el valor de ese toque. El valor. Por eso es que Jesús llegaba y tocaba a niños. Déjenlos que vengan. Y los niños, ¿y qué sentían con un toque de esa mano? Llegaban los jóvenes, llegaban los ciegos, llegaban los paralíticos, hasta los leprosos. Y los tocaba. Tocó a la suegra de Pedro y la sanó. Quizás Pedro nunca la había tocado, pero él la tocó. ¿Qué toque? Y sanaba todo. Es que así es. No puede existir solo una teoría. Qué lindo el mensaje está elevado. Qué frase, qué verdad. Es cierto, pero ¿y esa verdad a dónde está? En las nubes. No, hay que bajarla. Hay que hacerla terrena. Hay que hacerla a nivel de piso, empática. Tiene que bajar para, como digo, mirar, oír al necesitado, poderlo comprender, decirle te entiendo, voy a orar por ti. ¿Cómo estás, líder? ¿Cómo estás, supervisor? ¿Tienes hambre? Comamos juntos. ¿Es cierto que estás cumpliendo años? Mira, me alegro, te felicito. ¿Es cierto que tienes un dolor? Sí, me uno a ti. Ajá. 3 pilares. Y esos 3 pilares: predicación, proclamación del reino, enseñanza y encarnarse, estar con la gente, unirse a ellos. ¿Qué provocó? Se difundió su fama. Se difundió su fama y oiga esto, por toda Siria. Había salido de Galilea, un pueblecito por ahí, y ahora era famoso en grandes territorios. Pero oiga esto, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, los que tenían diferentes enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y oiga esto pues, y eso es algo que yo no sé si lo pudiéramos dimensionar. A mí me impresiona porque dice, y le siguió mucha gente, primero de Galilea, después de Decápolis, eran 10 ciudades. De ahí de Jerusalén, una ciudad importantísima. Luego todo Judea, la región, y del otro lado del Jordán. ¿De dónde quiere tener la iglesia ustedes? ¿De dónde llegan? Decir, vieran mi congregación, me vienen de 10 ciudades alrededor. Me vienen del pueblo tal, de todo Washington vienen ya, de todo Virginia, el estado, de todo, mire, hasta allá Maryland, es más, nos atravesamos allá al otro estado. Viene la congregación. ¿De cuántos cree que se le hizo? ¿Por qué? Porque tenía 3 pilares que no descuidaba, que eran la base de su trabajo y que todo el tiempo mantuvo firmes y los alimentó. Y eso lo convirtió en el predicador que fue. Ahora dele la vuelta a la tortilla, como dicen, ¿verdad? Imagínense que no hay enseñanza. Imagínense que no enseñamos los valores porque no los estimamos, o para nosotros no valen o no los cumplimos. Imagínense que no tocamos a la gente, que somos así como fuchi fuchi, ¿verdad? Sí, que
No, ¿verdad? Ya andamos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde van a venir? ¿Ah? Y uno les pregunta cómo está la iglesia. Estancada, hermano. ¿Y qué tal la iglesia? Para atrás, hermano. ¿Y qué tal la iglesia? No funciona, hermano. Y entonces viene uno, cuando le cuentan así, uno recurre a una segunda pregunta y les dice: ¿y usted está seguro de que Dios lo trajo para acá? ¿Verdad? Pues sí. Y entonces la gente le dice a uno sí. Entonces si le dice sí, entonces ¿qué está pasando? Quizás los 3 pilares. Le estamos dando quizás fuerza a uno y a 2 no. O hemos quitado uno y solo 2 hay. Y la construcción en 2 pilares se va de lado. Necesita los 3. Y si esos 3 pilares están, ay, hermanos, que se agarre todo el condado, ¿verdad? Que se agarre toda la región, porque mire, de todas 10 ciudades, nombres, como para decir 10 ciudades, hermano. Tengo gente de 10 ciudades, vienen buses de allá, hermano, vienen buses de aquí, vienen buses de por otro lado. Tengo supervisores allá, se dan los líderes allá. No, hombre, estoy pensando que con aquella gente ya les cuesta venir, ¿verdad? Hasta del otro lado del Jordán se vienen, se cruzan el Jordán, hermano. Pagan peaje para venir. Aquí a veces la gente paga 2 pesos de un puente, ya no quieren venir, dicen, ya no voy, muy caro. Y allá por todo les cobran peaje. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya vimos que Él nos tiene confianza. Ya vimos que va a cumplir lo que ha dicho. Ya vimos que tenemos que ser eficaces y eficientes, hacerlo todo y hacerlo bien. Y ahora con esto, que nunca se aparten de nosotros. Y cada vez revisémoslo. Cada vez que usted tenga que hablar, predicar o lo que sea, aún a una persona, enseñarle algo, alguna consejería o lo que fuera, pregúntese: ¿estoy manteniendo los 3 pilares del evangelio? Y eso lo va a ir haciendo a usted un hombre que no solo es de confianza, sino que hace todo bien, mantener, garantizar su trabajo. Y entonces Dios será el encargado de poderle dar el respaldo, la fuerza, para que de repente no solo crezca su fama. Uno va a oír y va a decir: hay un predicador, hay un pastor, usted, hermano pastor, ya conoce la iglesia tal, de tal lugar. He oído, si viera, esa iglesia va para arriba. Es que mi hermano, el siervo de ahí siempre enseña. El siervo de ahí predica. El siervo de ahí no rechaza a nadie. Él es una persona abierta y toca desde el pequeño hasta el grande. Él les transmite vida. Y esto, esa iglesia va para arriba, hermano. Y será siendo famoso. Y no que uno busque fama, ¿verdad? Porque la fama no somos ni artistas para andarla buscando, ¿verdad? No, y tampoco tenemos una red de publicidad que nos esté levantando la imagen, ¿verdad? Porque eso no es así, ¿verdad? No, nosotros es nuestro servicio a Dios. Pero qué lindo, ¿verdad? Que de repente las congregaciones y uno diga: hermano, ya no cabemos. Voy a hacer otro culto, hermano. Afligido estoy. Hermano, ya hice 2, tengo que hacer 3. Ya no me caben, hermano. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, mejor tenga problemas por eso, ¿verdad? Y no tenga problemas que porque se sienta a esperar a ver quién llega. Allá donde nosotros vivimos ahora, como en todos los lugares, pero como uno es algo metiche, ¿verdad? Anda viendo. Nosotros vemos las pupuserías solas y las mujeres así, soplándose con un mantel. Y uno pasa un día, nadie. Otro día, nadie. Otro día, nadie. Mi esposa: ¿y esas pupuserías cómo subsisten, bro? Pues no sé, les digo yo. No entiendo. ¿Y por qué no llegará la gente?
De seguro no hacen buenas pupusas. Son pésimos. Y si son cochinos de paso, nadie va a llegar. ¿Verdad? Pero si le agregamos o si le ponemos buen producto, buena calidad, buena atención y buena limpieza, la gente llega. Póngale los pilares al evangelio. ¿Ah? Enseñanza, predicación del reino de Dios y atención al pueblo. ¿Ah? Ahí va. Ahí va. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos amados, que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí, que Dios los ayude de verdad y nos ayude a todos, porque todos estamos en este camino. Entonces, traía esto para ustedes como pastores y gente encargada de posiciones de dirección o muy importantes en la iglesia. Espero que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Ya mañana nos quedan los líderes, ¿verdad? Y mañana le vamos a dar a los líderes y a los supervisores lo que me pidieron que hiciera: hablar del apoyo que el Espíritu Santo nos da. Y eso vamos a hacer. Pero por ahora, a ustedes, ahí les quedó ya, ¿verdad? El paquete. 3 detalles para que los vayan a poner en práctica. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, en la ciudad que estén, y que cuenten maravillas de cada uno de ustedes. Amén, hermanos. Vamos a orar, pues. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por permitirnos meditar en tu palabra. Y gracias por mis hermanos, Señor, que vinieron para escucharla. Ahora, Señor,